Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. ¿Desde cuándo pinta Amanda Lear? Tengo que decir que dipingo mucho antes de cantar. Yo pinto desde 20 años. Yo estudio las Bellas Artes de París, estudio también a Londres y fue la primera pasión de mi vida, la pintura. Lo de la canción llegó después. Y hace como 15 años, en el 65, yo me encontré en París con Salvador Dalí. Y por lo de la pintura, porque la pintura me gustaba, yo quería ser una mujer pintora, yo me fui a traer el gran Dalí, ese genio, y dije, Dalí, por favor, yo admiro mucho su pintura, soy una mujer que desea pintar. Y Dalí me dice, las mujeres no tienen talento, no pueden pintar. ¿Eso dijo Dalí? De Dalí. Yo digo, me quedó muy... Pero señor Dalí, es que, ¿por qué las mujeres tienen también talento? Y Dalí me dice, mira, dame el nombre de una mujer pintora, famosa, que tiene cuadros en el Museo del Prado, no hay una. Y entonces tuve que explicar a Dalí que los tiempos están cambiando, que la mujer hoy no es como la mujer de antes, pero nada, Dalí tiene esas ideas que el talento es una cosa muy masculina, de hombre, y la mujer no puede pintar. Es un fragmento del programa Estudio Abierto de Televisión Española del año 1981 en el que José María Íñigo entrevistaba a Amanda Lear, la cantante y artista tan misteriosa que no sabemos ni cómo es, ni quién es, ni dónde nació. Iba a decir inglesa, francesa, de origen ruso también. Bueno, una artista misteriosa, como la figura de la que hablaba, ¿no? Salvador Dalí. Amanda Lear fue buena amiga de Dalí, compartieron experiencias, vivencias, y aquí, bueno, nos ofrecía uno de los lados quizás más desconocidos, ¿no?, del genial artista catalán. Dalí va a ser el protagonista de nuestro programa de hoy, el Dalí más misterioso, el Dalí más enigmático, el Dalí más surrealista, el Dalí más esotérico. Lo vamos a tratar junto con Jesús Callejo en un programa muy especial en el que Dalí precisamente será solo uno de los muchos temas con los que intentaremos hacer, como siempre, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Salvador Dalí, este artista español tan característico de la historia del siglo XX, va a ser el protagonista del cronovisor de la primera parte de nuestro programa de hoy junto con Jesús Callejo, pero como siempre será solo un referente de los muchos que vamos a tratar. Vamos a viajar a Estambul, vamos a viajar a la Catedral de Santa Sofía, a la Mezquita de Santa Sofía. También tendremos la sección habitual de los libros de Candela. Y luego viajaremos a la Edad Media, viajaremos al mundo del siglo de oro también, en un parque temático extraordinario, Puy de Fou, que podemos descubrir en Toledo. Y acabaremos con una sección habitual también de nuestro programa, ¿Qué me pongo?, con Lorenzo Caprile. ¿Con qué nos sorprenderá esta semana? No se lo pueden perder. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Que habría que decirlo, ¿qué tal, Nacho? Porque vamos a hablar del surrealismo. Estamos como cabras, claro que sí. Este es un cronovisor especial que estamos haciendo también en un lugar especial, por eso suena tan bien, ¿eh? Es un lugar surrealista. Y vamos a hablar, como decíamos al principio, hemos comenzado con un fragmento de una entrevista a Amanda Lear, la cantante, musa también de pintora de Salvador Dalí, cómo se conocieron en una entrevista en el programa Estudio Abierto con José María Íñigo del año 81, en donde cuando Amanda se le acercó, ¿no?, a Dalí para que le orientara, ¿no?, cómo convertirse en una gran pintora, Dalí le dice eso que ha pasado a la historia, como las mujeres no tienen talento para pintar, ¿no? Dime una sola mujer que tenga sus cuadros en el Museo del Prado, ¿no? Y bueno, yo podría decir más de uno, ¿no? Artemisia Gentileschi, Sofonis Banguísola, un montón de mujeres, ¿no? Pero era un personaje transgresor, era un personaje muy especial, con esa corriente de pensamiento de la época. No hay que decir que era machista ni nada, porque era el pensamiento que había en la época, y todo ello lo encumbró a ese mundo del surrealismo y de la genialidad. Sí, y lo hizo bien, porque él quería ser un genio. De hecho, en su diario, un diario personal que llevaba cuando era joven, a los 15 años ya puso: seré un genio y el mundo me admirará. O sea, y efectivamente acertó. Eso a los 15 años, para que veas la visión de futuro que tenía. Todo un profeta. Todo un profeta, porque yo creo que él tenía muy claras dos cosas. Primero, que sabía pintar, y que sabía pintar por encima de los demás. De hecho, ya sabes que le expulsaron de la Real Academia de San Fernando de Bellas Artes porque decía que él sabía más que sus profesores y quién eran ellos para examinarle, ¿no?, a él. Y segundo, porque se propuso, también es verdad, en la época que vivió, ¿no?, que fue la época de la transgresión artística, la época del futurismo, del dadaísmo, del surrealismo. Entonces él tenía muy claro, también se juntó con unos cuantos similares, como fue el caso de Buñuel o de García Lorca, tenía muy claro que había que transgredir las normas, que había que hacer un arte totalmente diferente. Si a eso le unes que él estaba muy interesado por el esoterismo, por la magia, incluso ya desde su nacimiento ya estaba un poco predestinado a convivir con ese otro mundo que queda reflejado muy bien en sus cuadros. De hecho, él se llama Salvador y fue el segundo Salvador, o incluso el tercero, porque su padre era Salvador. 9 meses antes del nacer había muerto el que hubiera sido su hermano mayor, y entonces sus padres, no se le ocurre otra idea que llamarle a él también Salvador. Y encima se lo dicen, cuando tiene unos cuantos años, le llevan a la tumba, le dicen: tú eres un poco la reencarnación de este niño que perdimos 9 meses antes de que tú nacieras. Entonces, claro, ya se quedó un poco obsesionado con esto, ¿no?, de que él era el otro Salvador, el que tenía que reivindicar la figura y el recuerdo de su hermano, pero que tenía que hacer algo mucho más que el resto de su familia. Haciendo cálculos ahora, según hablabas, si nació 9 meses después de haber muerto su hermano, sus padres no perdieron el tiempo, ¿no? No lo perdieron para nada. De hecho, estuvo muy vinculado a su madre. Cuando su madre muere, pues él se llevó, bueno, pues eso, el clásico trauma, ¿no?, del que pierde a su madre, pero es que su padre no se le ocurre otra cosa que casarse con la hermana, con lo cual su madrastra era su tía. En fin, te imaginas un poco el follón familiar que hubo ahí. Y incluso su padre le llegó a desheredar con el tiempo, ¿no?, porque, bueno, esas declaraciones pomposas y muy surrealistas que hacía Salvador Dalí, diciendo que muchas veces pintaba y escupía sobre el retrato de su madre. Entonces eso a su padre no le gustó para nada, que dijera esa estupidez, y le desheredó. Y no se le ocurrió también otra cosa a Salvador Dalí, que un día ir a casa de su padre, llevar un preservativo usado con semen suyo, diciendo: ya no te debo nada, y se le entrega. En fin, este tipo de cosas que parece que son absurdas, sí formaba parte del carácter de un Salvador Dalí, que incluso con sus padres pues tuvo sus más y sus menos. No era una persona que fuera muy amiga de sus amigos, porque de hecho tuvo incluso también tratos con el franquismo, cosa que le criticaron muchísimo. Tuvo también sus encontronazos con André Breton, que era el padre del surrealismo. De hecho, le echó del movimiento surrealista, en fin, le echaban de todos los sitios donde iba. Pero él también creó sus propias sociedades. Una de ellas, y alguna vez lo hemos comentado en un cronovisor, crea la Orden de Toledo. Se iban a Toledo, que les pillaba muy cerquita, cuando él estaba en la residencia de estudiantes en Madrid. Se iba con Buñuel, se iba con Alberti, se iba con García Lorca.
y allí hacían todo tipo de perrerías, ¿no? Una de las condiciones era que había que estar borracho y que, por supuesto, no había que lavarse durante toda la estancia que estuvieras en Toledo. Entonces, en la Venta de Aires, que era un poco como su centro de operaciones, ahí hacían de todo, se vestían de curas, escupían en varios sitios. Esa era la orden de Toledo, pero siempre con un elemento esotérico que es muy importante tenerlo en cuenta. Dalí era muy culto, conocía muy bien también esas otras artes marginales, y por ejemplo una de las cosas que van buscando en Toledo era la mesa de Salomón. Entonces, bueno, pues entre bebida y borrachera, pues también tenían sus conversaciones diletantes, pero también esotéricas. Bueno, Jesús, como siempre, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha en la que nos invitas a viajar esta semana? La fecha es el 3 de septiembre de 1951. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, nunca me habías traído una fiesta con este guirigay, con esta música, con este ambientazo, además rodeado de gente bien. No me tires los papeles, Jesús, que una cosa es que no sepas en qué mano llevar la copa y no sé dónde Estamos que los tiramos. Pues fíjate, te he traído no a una fiesta cualquiera, te he traído a la fiesta del siglo. Y así se denominó. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, pues un poco todo el trauma que se generó en Europa, pues los que eran ricos, y había muchísimo rico, y en este caso estamos hablando del conde Carlos de Beistegui, pues dijo, voy a hacer un fiestón, pero un fiestón por todo lo alto. 6 meses antes envió invitaciones a 1.500 invitados, todos ellos la creen de la creen, de alto postín, o bien eran artistas, o millonarios, o gente que estaba muy, muy relacionada con el poder. ¿Y qué es lo que quería hacer? Pues ni más ni menos que representar un cuadro de Tiepolo, que era un poco pues el fiestón también que se dio Marco Antonio y Cleopatra. Entonces quería que la gente fuera de época, no exactamente en la época egipcia, pero bueno, sí con sus disfraces, con sus máscaras, con su pompa, con su circunstancia. Y evidentemente este día, el 3 de septiembre de 1951, bueno, pues los Rolls Royce atascaron. Bueno, estamos hablando de un palacio de Venecia, que es el Palacio Labia. Los Rolls Royce pues prácticamente atascaron todas las vías, pero no solo las vías terrestres, sino las fluviales, porque las góndolas también hubo un atasco considerable. La expectación que se generó allí era tremenda, y claro, lo que estamos viendo ahora, que es uno de los momentos álgidos de esta ceremonia, de este fiestón, es cómo va vestido Salvador Dalí, y también pues cómo va pues los distintos representantes de la época. Por ejemplo, Christian Dior. Christian Dior va vestido con un diseño que lo hace directamente Salvador Dalí para él, y viceversa. Y le diseña un traje de fantasma de Venecia. Y de hecho, una de las... Bueno, y Pierre Cardin, por ejemplo, es el momento en el que él salta a la popularidad, porque tiene que diseñar varios vestidos, ¿no?, de época, y Pierre Cardin, pues hasta ese momento un desconocido, y fíjate, no toda la repercusión que tuvo. Y las gafas que lleva Dalí, ahí le estamos viendo, son de doble cristal, y entre medias de los dobles cristales hay hormigas. Hay hormigas, y vivas, con lo cual ya eso es bastante surrealista. Claro, estamos hablando de 51, donde ya Dalí estaba totalmente consagrado. Y el espectáculo es lo que llama la entrada de los gigantes, que son 6 figuras de 7 metros, ni más ni menos, que intenta emular un poco a esas fiestas catalanas, pero en este caso son fantasmones venecianos que entran ahí con sus zancos, en fin, con una música estridente, y por supuesto con todos los bailes, con todas las máscaras y toda la pompa y la circunstancia, como te decía antes. Pero claro, ¿qué personajes hay allí? Te digo solo unos cuantos nombres. Estaba la condesa Natalia Paulova, los duques de Kent, el artista Jean Cocteau, por supuesto Gala, su mujer, estaba Orson Welles, estaba bueno, pues el que hizo todo el reportaje fotográfico para Vogue, que era Cecil Beaton, estaba la princesa Polignac. En fin, como ves, el que no estaba allí no existía. Entonces, todo ese reportaje fotográfico, gracias a eso sabemos cómo iban vestidos, sí que
la empezaron a denominar la fiesta del siglo, porque prácticamente estaba allí todo el mundo, era un despilfarro, fue muy criticado porque dicen, hombre, en aquella época todavía hay mucha gente que estaba pasando hambre y esto era como un exceso de egocentrismo, pero a Dalí, como te puedes imaginar, le daba exactamente igual. Es una época, tenemos apenas 5 o 6 años atrás la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que afectó a Italia, y entendemos un poco el desmadre, ¿no?, que supuso cuando había muchísima gente que estaba pasando pues verdaderas necesidades, ¿no? Pero como bien dices, Jesús Callejo, crononauta, eso parecía darle un poco igual a estos organizadores y a uno de sus protagonistas, Dalí, ¿no?, en esta fiesta del siglo en Venecia. Lo comentábamos antes, ¿no? Dalí quizás es lo que es precisamente por esa transgresión, que luego hablaremos de ella, pero también por ese amor a todo lo extraño, lo insólito, lo misterioso, que también tiene un reflejo muy claro en su pintura, ¿no? Totalmente. Si nos damos cuenta un poco en toda la evolución de su pintura, es un poco diferente a la de Picasso, que tuvo distintas etapas, ¿no? Pero la de Dalí sí tiene siempre una constante, y es ese surrealismo donde intentaba dar más preferencia al inconsciente que al consciente. Es decir, él quería rechazar un poco lo que era el dominio de la razón y sí seguir un poco los dictados de la intuición, porque él pensaba que los momentos en los que, por ejemplo, sueñas son los momentos de una realidad mucho más vívida que cuando estás en tu vida cotidiana. Entonces eso intentó hacer hincapié en ello, pero no solo en sus cuadros, sino que lo llevó al extremo, que fue en su propia vida. Cómo vestía, en fin, ese famoso bigotito, cómo actuaba, las frases que él decía, que muchas veces las decía exactamente para escandalizar, no buscaba otra cosa, y no pasar desapercibido. Claro, fíjate que incluso cuando se casa con Gala, que Gala ya por entonces tenía una relación con Paul Éluard, una relación abierta, también la tuvo con Dalí, pero Dalí se enamoró de una forma, vamos, pasional de Gala. Y incluso cuando muere Gala, él entra, como sabes, en una profunda depresión. Pero Gala, de alguna forma, es como que le aupa en su excentricidad. Y por eso se van a muchísimas fiestas también. Prácticamente era como la salsa de todas las fiestas que había en París o que había en cualquier otra zona del mundo. Y hacía que, al no pasar desapercibido, se buscara cualquier artilugio para que hablaran de él. Por ejemplo, sus mascotas no era un gato o un perro, su mascota era un ocelote que le había regalado el presidente de Colombia. Claro, llevar allí un felino de estas características. Otras veces llevaba un oso hormiguero, en su etapa parisina llevaba un oso hormiguero. Lo sacaba a pasear por la calle, hay fotografías de él saliendo del metro con ese oso hormiguero. Claro, entonces, ¿por qué haces eso? Sencillamente pues para empatar, ¿no? Para asombrar a la gente. Luego disecaba también muchísimos animales, porque bueno, él tenía mucho amor a los animales, pero bueno, al final los acababa disecando, pero no disecaba a una paloma, disecaba a un tigre, a un león, a un buey de mar. Incluso intentó hacerse un bastón con 10.000 hormigas, y al final no pudo, con hormigas totalmente disecadas, y a saber si con un engrudo para que tuviera forma de bastón. En fin, era todo un personaje. Un personaje que allí por donde iba, claro, era una celebridad, y además todo lo que tocaba o todo lo que firmaba se convertía en oro. Entonces él tenía una técnica muy buena cuando iba a un restaurante para no pagar. ¿Cuál era? Pues sencilla, iba allí con sus amigotes a los mejores restaurantes, y cuando llegaba el momento de pagar le pasaban la cuenta y él decía, sin problema, sacaba su chequera, firmaba el cheque, y detrás hacía un dibujito suyo y firmado también. Con lo cual, el dueño del restaurante decía, si cobro este cheque, voy a cobrar menos que si realmente me lo quedo y esto se revaloriza, porque por entonces cualquier firma y cualquier dibujo que hiciera Dalí valía muchísimo más. Conclusión, la mayoría de las veces iba invitado, porque no quería canjear ese cheque por dinero. Bueno, pues estas son las cosas que caracterizan a Salvador Dalí. Un Salvador Dalí, como decíamos ahora, enamorado del mundo del misterio, del esoterismo, de la magia, de la vida en otros planetas, de la ciencia, de aspectos liminares de la ciencia. Si te parece, Jesús Callejo, crononauta, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista
que concedió en su momento para televisión, y después él reflexiona sobre algunos aspectos, ¿no?, de la vida, del mundo del misterio, de la vida en otros planetas, y luego escuchamos la reflexión que hace sobre ese sentido más liminar, más marginal, Javier Sierra, nuestro buen amigo Javier Sierra, que es el coautor, junto con el pintor Antonio López y Montse Aguer, de un libro extraordinario publicado por Planeta que ha visto la luz hace pocos meses, ¿Por qué Dalí? Esto es lo que nos cuenta Dalí y Javier Sierra. Es evidente que existen otros mundos, eso seguro, pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro, residen en la Tierra, y precisamente en el centro de la cúpula del Museo Dalí, donde hay todo el nuevo mundo insospechado y alucinante del surrealismo. Y como prueba es de que hace 2 minutos, haciendo ver que no veía algo que pasaba por el cielo, me he herido con mi bastón y me han tenido que poner una pequeña super microestructura para disimular en ese momento. Es imposible entender a Dalí sin su pasión por lo desconocido, por el misterio. Eso es lo que le lleva, entre otras cosas, a interesarse por asuntos tan dispares como, por ejemplo, el átomo y las investigaciones que se hacen en su época sobre este particular. Pero lo que le lleva a esas preguntas, y en esto los analistas no suelen poner el acento, es su profunda preocupación por la muerte. Él no quiere morir. Él está convencido de que los avances científicos lo salvarán de pasar por la parca, y de hecho paseará por lecturas vinculadas a lo alquímico, a lo metafísico, a lo sobrenatural, tratando de encontrar una fórmula, una piedra filosofal que lo alejara por completo de ese fantasma que lo atenazó toda su vida. No lo consiguió, pero en el camino sí que se cruzó con personajes que creían en estas cuestiones tan importantes como Louis Pauwels, el coautor del Retorno de los Brujos, o como Paul Éluard, el poeta francés que dijo aquello de «hay otros mundos, pero están en este», y que se convirtió en el lema de toda una generación. Jesús no dejaba indiferente absolutamente a nadie, ¿no? Y en aquella época, en los años 50, 60, 70, hablar de este tipo de temas, de la muerte, de la vida en otros planetas, de elementos tan insólitos, ¿no?, que era como hablar del átomo, de ciencia, de planetas, lo convertía todavía en un personaje más estrafalario. Sí, no, era pues estrafalario, pero muy culto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si tú lees cualquiera de sus obras, escribía muy bien. Pero no sabía qué mujeres había en el Museo del Prado. Bueno, pero yo creo que muchas veces lo decía sencillamente para escandalizar. Está claro que lo sabía. Ya te digo, él tenía una cultura general muy, muy amplia. Pero no le interesaba pasar como un hombre culto, le interesaba pasar como un hombre extravagante, como un hombre surrealista, y por eso cualquier acto que hacía era en ese sentido. Hay una anécdota muy buena que le preguntan si en un incendio que hubiera en el Museo del Prado, qué cuadros salvaría, y él dice... Jean Cocteau, cuando le hizo la pregunta, dice: yo salvaría al fuego. Y Dalí dice: yo salvaría el aire que hay en el cuadro de las Meninas. Era un enamorado de las Meninas, del arte de Velázquez y de ese cuadro, ¿no? E incluso en ese momento de transgresión era muy fino, ¿no?, a la hora de hilar y de manifestar sus impresiones. Era muy fino, efectivamente, y él, ya digo que destilaba, ¿no? Destilaba, por una parte, esa cultura general, por otra parte, una sensibilidad muy especial, que solo lo entendían los que estaban muy cerca de él, porque siempre tenía como esa máscara, ¿no?, de yo soy Dalí, por lo tanto, respetarme como el genio que soy. Pero cuando rascabas un poco más, sí que veías ese otro aspecto, fuera de esa extravagancia, fuera de esos Cadillacs con los que él solía conducir, esa pompa, esa
megalomanía, ¿no? Por decirlo así. Entonces sí que le interesó muchísimo ese aspecto onírico. De hecho, por ejemplo, en Recuerda, la película de Hitchcock, sabes que hay toda una escena, bueno, cuando va a Hollywood se lo rifan, ¿eh? Quiere todo el mundo un poco colaborar con él porque sabía perfectamente la creatividad y la imaginación que tenía. Ya habían visto El perro andaluz, ¿no? Lo que hizo con Luis Buñuel, y habían visto de lo que es capaz. De hecho, faltó un pelín para que hiciera una película con los hermanos Marx. Qué pena, ¿no? Porque hubiera sido una gran producción. Te imaginas los hermanos Marx con Salvador Dalí. Y con Walt Disney también. Y con Walt Disney, efectivamente, hizo también una película que luego se ha rescatado, ¿no? Y cuando tú ves todas esas escenas, que en el fondo es como una sucesión de cuadros de Dalí, tú dices, madre mía, la imaginación portentosa que tenía. Otra de las cosas que él hizo fue un tarot. Y el tarot, un tarot daliniano, lleno de símbolos, porque él también conocía muy bien la simbología, y donde se ve claramente sus inquietudes por la alquimia, por la magia, por las sociedades secretas, evidentemente por todo elemento simbólico que luego fue aplicando a su arte, ¿no? Los famosos relojes blandos, pero también cómo jugaba con los espejos. Él tendría como un espejo como puertas dimensionales, siempre hacia el otro lado y siempre intentando dar protagonismo a su inconsciente. Eso lo refleja muy bien Javier Sierra en esta obra que tú acabas de citar, porque quedó muy obsesionado con el cuadro de San Juan de la Cruz. Fíjate, hizo un manifiesto místico porque él también estaba implicado un poco en esa vía mística. Ya te digo, que tenía como una vía como muy, muy frívola, pero por otra parte, en su mundo interior, le hubiera gustado ser un monje que hubiera pasado desapercibido, pero evidentemente el Salvador Dalí, el que él intentaba reencarnar, le impedía, ¿no? Le impedía pasar desapercibido, como acabamos de decir. Sé que tiene multitud de anécdotas en ese sentido, pero siempre que él se sentía como un hacedor, como un mago. De hecho, los 22 arcanos de ese tarot que él dibujó, la cara de la primera carta, que es el mago, es la suya. Yo creo que eso ya dice bastante. Dice bastante de una persona que el común denominador de toda su vida es esa transgresión. ¿Hasta qué punto podríamos pensar, no sé si te lo has planteado alguna vez, que sus puestas en escena estaban casi guionizadas? Es decir, sabía muy bien lo que iba a decir. Yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, a mis padres cuando en los años 70 y cuando salía con Gala en algunas apariciones en televisión y salía Gala con ese lazo enorme sobre la cabeza, ¿no? Yo lo tengo grabado, ¿no? A mi madre escandalizada diciendo menuda mamarracha, porque no era capaz de entender, ¿no? Primero la libertad de poder hacer lo que te da la gana, no tienes por qué ir como el resto de la sociedad cree que tienes que ir. Gala no estaba faltando el respeto a nadie, ¿no? Y le gusta ir con ese lazo gigante que era más grande que su cabeza, pues bueno, pues muy bien, ¿no? Pero en aquella época, en la década de los 70, eso era una transgresión muy grande, ¿no? Y Gala igual, con esos bastones, con esas capas, con ese bigote, con esas muecas que hacía, ¿no? Cuando era retratado, no dejaba indiferente a nadie. ¿Todo eso estaba guionizado o realmente era así? No, hay muchas cosas que estaban guionizadas, estaba claro. Él hacía una puesta en escena muy detallada y te cuento dos anécdotas. Por ejemplo, una vez di una conferencia de pie encima de una grúa metálica en una posición pues donde la gente se va a matar, ¿no? Y el discurso que da es sobre las propiedades de los cuernos del rinoceronte. Entonces, ¿por qué lo hace allí? Sencillamente porque si lo hace en una mesa tal cual, pues no tiene ningún sentido. Entonces tiene que hacerlo en una grúa. O sea, que estaba claro que estaba guionizado y además de un tema que no tenía nada que ver con las grúas metálicas. Y la otra es cuando da una conferencia vestido con una escafandra de buzo. Y claro, todo el mundo ahí asombrado, dice, ¿qué pinta este con una escafandra de buzo? Entonces dijo que era para profundizar mejor en las ideas humanas. Entonces, todo eso era poco lo que comentábamos en otro orden de cosas, ¿no? Lo que contábamos de Ramón Gómez de la Serna, esas conferencias maleta, que lo que buscaba eran instrumentos y objetos para meter al espectador un poco en esa atmósfera que él quería crear. Para que en el caso de Dalí era mucho más exagerado todo. Bueno, pues evidentemente eso no era casualidad, ¿eh? No llevaba una escafandra de buzo ahí en la maleta porque sí. Todo eso lo hacía para de alguna forma tener esa sensación de que él acaparaba todas las miradas. De hecho, otra circunstancia muy significativa, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él se va a Estados Unidos, es la etapa americana, precisamente para huir un poco de todos los horrores que estaban pasando en Europa, pero él muestra de vez en cuando una cierta simpatía por Hitler. Yo estoy convencido que él no tenía ninguna simpatía por Hitler, pero es que por entonces todo el mundo hablaba mal de Hitler. Entonces él dice, bueno, pues no era tan malo. Entonces él da otra visión distinta, lo cual le acarreó muchísimas críticas. De hecho, parte de las
críticas y de los enfados de André Breton era por eso, ¿no? Por los coqueteos que él hizo con el nazismo y también un poco con el franquismo, porque cuando llega Franco después de la guerra civil, él también tuvo mucha relación con Franco. De hecho, le invitó muchísimas veces a Port-Lligat, a Cadaqués, etcétera. Eso no le gustaba a la gente, porque dices, a ver, tú eres un artista, eres un referente, no te metas en política. Pero yo creo, es mi opinión personal, se metía en política no porque él fuera fascista o fuera comunista, le daba exactamente igual. Es que iba en contra del discurso dominante. Si el discurso dominante era ser antifascista, pues ¿por qué no? A lo mejor ser de Hitler no era tan malo. Esas son las chorradas que hacía Dalí. Un día que fuimos a ver juntos con Jean Cocteau, que tenía mucho del esprit francés, el más refinado, fuimos a ver juntos el Museo del Prado. Y al salir en el Ritz había una especie de conferencia de prensa y preguntaron a Cocteau, si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? ¿Qué se hubiera llevado usted? Yo ya vi lo que iba a decir porque era un plagio de una cosa de un griego. Y dijo, mirándome a mí, quieren decir eso, Dalí no puede hacer mejor. Pues yo me hubiera salvado el fuego. Y se quedó mirándome. Entonces, naturalmente, los periodistas me dijeron, ¿y usted, señor Dalí, qué se hubiera llevado, qué hubiera salvado? Y entonces yo, como que soy un poco teatral, hice ver que reflexionaba un poco, que yo lo tenía pensado, y dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. Y naturalmente, como que el fuego no es un elemento pictural y el aire es el protagonista de la pintura, el propio Cocteau cogió dos pajas de cóctel y se los puso en forma de bigote, inclinando la cabeza. Dalí ejerció de rebelde toda su vida, desde muy joven frente a su padre, notario en Figueras, ya esgrimía ideas y razonamientos que no eran los propios de la sociedad bien pensante de su época. Y desde muy joven también se acostumbró a que lo mirasen con recelo en su Figueras natal y después incluso cuando marchó para estudiar fuera de Gerona. Evidentemente eso causó una impresión que fue haciéndose muy profunda en quienes lo rodearon y que al tiempo se burlaban de él a sus espaldas, al tiempo le reían las gracias porque se había convertido en una figura internacional del mundo del arte. Tengo la sensación de que a Dalí todo aquello no le importaba demasiado. Él tenía su visión profunda, a veces mística, en no pocas ocasiones metafísica de la realidad, y como estaba en ese mundo paralelo y superior desde su concepción, lo que dijeran los simples mortales le traía un poco sin cuidado. Aunque eso sí, gozaba de escandalizarlos. Escuchábamos un nuevo fragmento de una entrevista de televisión de Salvador Dalí y la reflexión que Javier Sierra, coautor junto con Antonio López y Montse Aguer, hacía sobre él, ¿no? Hablando de esa transgresión. El libro, recomendamos desde aquí, publicado por Planeta, es ¿Por qué Dalí? Se lo recomendamos porque es una visión muy cercana de la figura de Dalí, tal y como estamos compartiendo Jesús Callejo, crononauta, y yo en este cronovisor, ¿no? Dalí, desde luego, hemos dicho que era un personaje transgresor, que le encantaba el mundo del esoterismo, de la magia, pero sobre todo, lo que impactó realmente es su arte, su pintura, ese lenguaje tan particular, que inigualable, con esos relojes derretidos, esos elefantes altísimos con patas muy delgadas, esos espacios diáfanos, desérticos, paisajes casi lunares. Bueno, pues en definitiva una visión, ¿no?, del mundo que solamente pudo crear él, ¿no? Eso es también lo que le convierte en un personaje tan singular. Hombre, es tan singular. Si solo fuera un excéntrico, pues no hubiera pasado de ahí, ¿no? Pero es que pintaba muy bien, es verdad que era un genio. Y ojo, y no solo estamos hablando de cuadros, se le atribuyen más de 1500 cuadros. Es que estamos hablando de muebles, estamos hablando de diseños, de joyas que hacía. Es decir, que él prácticamente tocó todos los palos del arte. De hecho, también estuvo metido o implicado en la moda. Hizo varios diseños para algunos modistas. Bueno, antes hablábamos de Christian Dior, ¿no? Y también en la publicidad.
hizo incluso carteles para, por ejemplo, lo de Eurovisión en el año 1969, hizo también diseños, ¿no?, para una empresa, o toda una empresa casi que era una multinacional de joyería, claro, cobrándolo a precio de oro, como te puedes imaginar, ¿no? Hizo varios logotipos, incluso el logotipo del Chupa Chups también está implicado ahí, Salvador Dalí. ¿Eso por qué lo hacía? Bueno, pues sencillamente, primero porque le daba dinero, está claro, tener la marca y la firma de Dalí, y segundo porque le interesaba meterse un poco en todos estos aspectos, no solo en la pintura, también él hizo escultura, ya digo, hizo diseño de todo tipo, y sobre todo diseñador de moda, que hay mucha gente que no conoce ese aspecto. Y dentro del diseño de moda hubo varios elementos. Por ejemplo, en el caso de Christian Dior, cuando diseñó un vestido para el año 2045, por supuesto, totalmente vanguardista, en fin, lo pilla Ali, un director de ciencia ficción, y se lo compra. O hacer un vestido con bolsillos que parecían cajones de una cómoda, o el sombrero con forma de zapato, que seguro que habrás visto alguna fotografía en ese sentido, un teléfono langosta, un cinturón rosado con labios en la hebilla, ese tipo de cosas. ¿A quién se le ocurre? Pues evidentemente a él. Entonces, y lo hacía bien. Si solo se le hubiera ocurrido, como ha pasado con algunos botarates, ¿no?, que van de surrealistas, pero luego las cosas que hacen son verdaderas chapuzas. No, es que él lo hacía bien. Y no solo lo hacía bien, sino que lo vendía bien. Y por eso cada cosa que él firmaba, incluidos sus cheques, pues valían una millonada. También es verdad que ha sido víctima de falsificaciones. Hay muchos grabados supuestamente suyos, porque él dejó muchas firmas hechas, ¿no? En fin, que es una parte oscura ya en la última etapa, cuando él ya tuvo una enfermedad de Parkinson, cuando él ya no estaba en sus cabales, dejó muchas firmas sin nada pintado, y luego pues encima se pintaba algo y se le atribuía a él para ganar dinero simplemente. Pero sí es cierto que mientras él controló toda esa producción, y controlaba muy bien, sabía lo que ganaba y lo que perdía, sí que era una mente muy calculadora, a la vez que muy irracional, porque siempre daba preferencia a esa intuición, a esa parte onírica y esa parte del subconsciente. Un personaje realmente increíble en la historia del arte, en la historia del siglo XX, Salvador Dalí, que es el que hemos intentado abordar en este cronovisor de Ser Historia junto con Jesús Callejo, crononauta. Vamos a acicalarnos los bigotes, a peinarnos de aquella forma. Tú lo tienes más fácil que yo, sí. Pero bueno. Un homenaje a Velázquez, por cierto, esos bigotes. Desde luego, sí, ahí aparecen las meninas, y él quiso reflejar un poco también esa idea del artista del siglo de oro. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y hasta la próxima semana. El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, aquí en la cadena SER, y nos hemos desplazado para hacer un viaje muy especial, no como hacemos normalmente con el cronovisor junto con Jesús Callejo, sino, aunque vamos a viajar al pasado, lo vamos a hacer de forma absolutamente real. Vamos a viajar a la Edad Media y al Siglo de Oro, pues de la forma más sencilla que podemos hacer ahora, viajando al parque temático de Puy de Fou, España, que se encuentra en Toledo. Hace pocas temporadas estuvimos hablando de este proyecto espectacular, ¿no?, que recrea la historia de España,
sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones y su contexto histórico, yo creo que de una forma extraordinaria, de una forma espectacular, ¿no? Acercarse y caminar por sus calles, como estamos haciendo ahora, con el bullicio de fondo de los artesanos, de las construcciones, de los edificios, que realmente están muy bien recreados, no son atrezos hechos de cartón piedra, son atrezos, edificios hechos de piedra, de ladrillos de adobe, y todo el contexto histórico del que vamos a disfrutar y que vamos a hablar en los próximos minutos con algunos de sus protagonistas, nos acercan, yo creo que de una forma muy viva, a esa Edad Media y ese siglo de oro, el siglo XVII, con la figura de Lope de Vega, por ejemplo, ¿no? Que ahora es uno de los grandes protagonistas de los espectáculos que se pueden ver este año en Puy de Fou. Digo que nos acerca de una forma muy intensa, ¿no? Para poder recrearnos y disfrutar de esta aproximación a la historia. Hemos hablado con Víctor Hugo, él es director de espectáculos de Puy de Fou, y esto es lo que nos cuenta precisamente sobre cómo recrean, ¿no? Cómo se acercan y cómo contextualizan la historia para, de una forma didáctica, dar a conocer al gran público con vivencias muy intensas, de una forma inmersiva, de una forma espectacular, ese viaje en el tiempo 1000 años atrás hacia la Edad Media. Puy de Fou España tiene la premisa de trabajar siempre con un equipo creativo que se fundamenta en hechos históricos, con lo cual hay todo un trabajo de un equipo previo a la realización o a la ejecución de cualquiera de los espectáculos. Hay un equipo creativo y hay un equipo de documentalistas, de historiadores, que, pues como te decía, se fundamentan en hechos que hayan podido pasar y que luego son llevados a la teatralidad, con el ingenio, con el imaginativo, para terminar de cerrar historias que puedan dar pie a espectáculos como por ejemplo el de Pluma y Espada, como el del Último Cantar, como el Misterio de Sorbaces, que es el que estrenamos el año pasado, y también como por ejemplo una precuela, porque también ha pasado que hay espectáculos que ya tienen su cuarta temporada y que siempre hay que matizar, hay que darle un refrescamiento. Entonces los espectáculos son elementos vivos, así como la historia. Entonces lo que buscamos es siempre darle ese elemento que cada año termine siendo un incentivo tanto para el visitante como para el equipo de talentos que lo desarrolla. Pero la idea es que quien venga a Puy de Fou, como lo dice nuestro eslogan, viva la historia. Invitamos a que cada uno de los visitantes viva la historia y por supuesto tenemos que cuidar todos los elementos para que desde que la gente deja el coche allá arriba del todo y comienza a bajar, comienza a hacer un viaje por el tiempo. Y ya luego dentro del parque, entre los distintos poblados, pues también que viaje entre épocas, como bien has dicho. Hay un poblado medieval, hay un poblado del siglo de oro, hay un poblado árabe, todos esos ubicados en distintas épocas de la historia. Entonces la idea es que el público viva ese viaje a la historia, con lo cual velamos porque el vestuario, todo el mobiliario, todo el atrezo sea tan real como para que la gente se sienta en las distintas épocas de la historia. La gente viene y se va muy satisfecha por el hecho de que les hace viajar en la historia para reconocer o para reencontrarse con muchos de esos libros de historia que pudieran haber visto o en el cole o en el bachillerato o en la universidad, pero que por una razón u otra, pues quizá a veces hay matices que se nos olvidan y de repente se reencuentran con la historia de él, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, o de repente se reencuentran con todas las aventuras de Lope de Vega, que quizá conocían los textos, las obras literarias, pero no conocían ese otro matiz de su vida, de su picaresca, de su chulería, del amor de Lope de Vega, y así con muchísimos otros personajes. Entonces la gente, siendo muy consciente de que no damos cátedras de historia, no damos clases de historia, nos fundamentamos en la historia para hacer espectáculos. Entonces, pero viene muy bien porque la gente se va con esos matices de personajes históricos y los ve en grandes espectáculos como los que desarrollamos aquí. Y como bien decías también, los animales son parte fundamental de la historia y de nuestros espectáculos. Hay un espectáculo específico que es el de la Cetrería de Reyes, en la que los protagonistas son los pájaros, decenas de especies que están allí volando durante media hora, hilados con Abderramán el Magnífico, con su princesa, su hija Salama, y con Fernán González, que llega a conquistarla, pero son los pájaros los que le dan ese matiz espectacular
a una cetrería de reyes. Luego, por ejemplo, tenemos el Misterio de Sorbaces, donde hacemos acrobacias ecuestres, donde los caballos son fundamentales. Igual en A Pluma y Espada, los caballos entran al Tajo a bailar. En el último cantar también se celebra una justa en pleno escenario. Son fundamentales. Todos los espectáculos tienen un matiz de trabajo con los animales que también son muy bien cuidados por un equipo de especialistas. Caballos, bueyes, pájaros, como lo decía. Pues son especies que también forman parte porque los animales también han formado parte de la historia y en el pasado eran fundamentales en el día a día y en la ejecución de las tareas diarias. Hablar de Edad Media es hablar de los caballeros, de las doncellas, de esos torneos. Todo ello se puede recrear y se puede ver aquí en Puy-de-Fou, España. Y también hay un taller de espadas con el último espadero que trabaja de forma tradicional en Toledo. Él es Antonio Arellano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo realizando un programa para Cuarto Milenio en 4 Televisión. Él fue el encargado de realizar esa réplica de la espada de San Pablo, una de las reliquias que el dictador Franco tenía muy cerca de sí, pero aquí está mostrando en su taller cómo es el trabajo precisamente de los metales, cómo es el trabajo artesano de las espadas en la Edad Media y en el Siglo de Oro, y nos va a contar un poquito, ¿no?, precisamente cómo es ese trabajo, cómo es ese forjado y cómo se realiza una espada, que es uno de los grandes secretos casi alquímico con que contaban los antiguos habitantes y los pobladores de la Edad Media. Artesanalmente quedamos muy poquitos en Toledo. Nosotros somos una de las familias que seguimos forjando de manera tradicional y el proceso es prácticamente igual que en la Edad Media. Trabajamos exactamente igual, lo único que nos ayudamos de la electricidad. El resto del proceso es igual. Trabajamos con acero al carbono, acero enriquecido con carbono a unos 900 grados de temperatura que hay que calentar con carbón mineral para poder elevar la temperatura del carbón. Aquí en Puy-de-Fou, España, usamos un fuelle antiguo de más de 300 años para elevar la temperatura por combustión, y cuando el acero llega a esa temperatura podemos forjarlo. Forjar es, al final, el acero entra en 2 etapas: etapa plástica, en la cual podemos moldear, y una etapa química, en la cual ocurren cosas internamente, que lo que hacemos es estructurar el acero en acero al carbono para hacer un buen templado, que luego es un tratamiento térmico que hacemos enfriando el acero en agua o en aceite para endurecerlo, para darle resistencia, dureza, elasticidad, para que tenga una buena consistencia de espada, y luego forjaríamos el resto de componentes, que es la cruz, el puño, el pomo, para poder encastar la espada y que sea una espada igual que las que se podían usar en batalla en la época. Hay espadas de la edad antigua que son muy sencillitas, son como cuchillos grandes que pesan 400 gramos, 500 gramos, a una espada ya de la Edad Media muy contundente, porque nos protegíamos con armadura, la cual había que golpear de forma contundente, muy pesado, que a lo mejor nos vamos a un mandoble, una espada de 2 manos, hasta 5, 6, hasta 10 kilos de espada, y luego volvíamos en el siglo XVI, nos dimos cuenta que no hacía falta tanto peso y volvemos a esgrimir la espada, a usarla a una mano, espada de unos 700 gramos, 800 gramos, alrededor de 1 kilo. Una espada de una mano, normalmente, para que sea cómoda y sea funcional, tiene que pesar alrededor de 1 kilo. Más no sería funcional y menos pierdes contundencia, pierdes versatilidad. La funcionalidad de la espada es quizás no solamente un arma de combate, sino también es un signo de distinción, ¿eh? Sabemos que los caballeros utilizaban las espadas y se daban a conocer, se presentaban a la audiencia, en la sociedad del momento, precisamente haciendo gala de una serie de armas, de una serie de elementos en el vestir, en el vestuario, que los condicionaban a estar en un estrato social u otro, ¿no? Esa es la verdadera funcionalidad de la espada. ¿Para qué servía? ¿Cuál es la historia de esta arma tan increíble, ¿no? Hay algunos que piensan, como por ejemplo el propio Antonio Arellano, nuestro espadero, que las espadas, tal y como las entendemos en la actualidad, nacen en España, en el mundo ibérico, ¿no? La falcata ibérica es una de las primeras espadas que tienen verdaderamente el sentido de la espada, que tiene luego ese desarrollo a lo largo de siglos y casi miles de años hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Esto es lo que nos cuenta Antonio Arellano precisamente sobre esa funcionalidad e historia de la espada. Nosotros aquí
Aquí lo que hacemos es principalmente enseñar al visitante cómo se forja una espada. Hacemos dos pases al día, donde cual hacemos una charla de unos 25 minutos en lo cual explico cómo se forja una espada, una pequeña demostración, y también hago un recorrido por la historia a través de las espadas, tocando prácticamente desde, como hemos hablado antes, Edad Antigua, Edad Media, siglo XVI, siglo XVIII, incluso hablamos de personajes históricos. Y ahí dentro de los personajes históricos están todos, están los cristianos, los musulmanes. Sí que es verdad que hay diferencia entre las espadas cristianas, musulmanas e incluso las orientales, y todo va a esa parte que hemos hablado antes de la alquimia, de que cada uno tenía su manera de trabajar. Por ejemplo, los orientales fabricaban una espada que es muy buena y que no evolucionó en el tiempo. La katana ha sido igual desde hace miles de siglos hasta sigue siendo lo mismo ahora. Nosotros los europeos nos pegábamos todos con todos, entonces evolucionamos muy rápido, ¿no? Íbamos aprendiendo unos de otros, también nos protegíamos de manera diferente, con armaduras y tal. Y luego los árabes tenían una manera de pensar diferente, eran espadas mucho más rápidas, casi todas eran curvas, aunque aquí en la península no se usó la espada curva, por mucho que no lo hayan vendido. Aquí se usaba la jineta, que es una hoja recta con guarnición árabe, y luego sí que los turcos ya usaban la hoja curva. La hoja curva siempre dicen, y está estudiado, que sirve para favorecer el corte, para que el corte sea mucho más efectivo y que no se quede enganchada en los huesos o en la armadura, y poder favorecer el corte. Las espadas rectas son más contundentes, más fáciles de usar y con mucho más peso, pero sí que es verdad que tienes que tener una esgrima particular y saber lo que estás usando, porque si no es posible que seas lento y seas vulnerable en la batalla. En Puy du Fou, España, vamos a poder disfrutar no solamente de un contacto directo con estos escenarios, con estos personajes, sino también con una recreación artística de algunos de ellos, ¿no? Luego hablaremos, por ejemplo, de Lope de Vega, pero uno de los más impactantes quizá es el Cid, ¿no? Viajamos al siglo XI, viajamos al mundo del Cid, y en el último cantar, que es el espectáculo que recrea un poco la vida del Cid campeador, se mezcla un poco la historia con el mito, con la leyenda. Hay gente, ¿no?, que ha criticado pues dar ese valor histórico al mito o a la figura del Cid. Yo creo que está perfectamente tratado y perfectamente presentado al gran público, ¿no? Esa parte del aspecto más mitológico, legendario de la figura del Cid, en definitiva, es lo que nos da nuestra propia identidad, ¿no? La historia está construida a partir de hechos históricos y también de otros que recrean momentos del pasado que se viven con cierto anhelo y que dan, como digo, naturalidad e identidad y singularidad a un pueblo, ¿no? En este caso es la historia de España, ¿no? Con la figura del Cid y esa lucha más a caballo entre el mundo del honor, de la honestidad, de la lealtad, ¿no?, que le unió a algunos personajes del mundo musulmán de la época, que en teoría por naturaleza tendrían que ser enemigos, ¿no?, del Cid, como Adalí de ese mundo cristiano, ¿no? Es un elemento, como digo, mitológico, sí, pero que es una parte muy importante de nuestra historia, y eso en absoluto quita valor a la reconstrucción que se puede hacer de hechos históricos de aquella época, ¿no?, hace poco más de 1000 años, ¿no? Hemos hablado precisamente por el interés que tiene la gente de sentir, ¿no?, la historia tan de cerca en reconstrucciones de este tipo, ¿no? No solamente desde el punto de vista paisajístico. El lugar en donde se encuentra Puy du Fou en Toledo es un lugar increíble, ¿no? Es una zona casi desértica, pero una zona verde también, recreando un poco el aspecto que tenía la península ibérica en aquella época, en la Edad Media y en el Siglo de Oro. Y Víctor Hugo nos habla de cómo son esos trabajos con historiadores, con documentalistas, para poder recrear en el máximo detalle, a la máxima perfección, muchos de esos elementos históricos que adornan los espectáculos que podemos ver en Puy du Fou. Trabajamos para que la mayoría de los elementos sean lo más reales posible. Ese elemento de la piedra que tú comentas sí es uno de los tópicos, porque todo el mundo llega con la intención de tocar, a ver, ¿esto qué es? Dicen, no, es piedra de verdad. Entonces es parte de la madera, la piedra, todos esos elementos. Procuramos, como te digo, que sean lo más reales posible. Y eso es posible gracias también al trabajo de un equipo de arquitectos, un equipo de escenógrafos que están al 100% implicados en que la premisa inmersiva e histórica sea una disciplina a cubrir. Por supuesto, también hay un trabajo de investigación, hay un equipo de modistas, de diseñadores que trabajan en el parque en España y también en Francia, y en conjunto
porque cada vez que se elabora un espectáculo es parte fundamental el diseño del vestuario de ese espectáculo. Entonces hay un trabajo de investigación y que no es solo el diseño, no es solo lo que lleva puesto, sino los tejidos, qué tipo de telas, que también son quizá a priori no parecen tan importantes, pero que sí que son importantes porque forman parte de la época. Es decir, hay telas que quizá pueden ser más históricas que otras, que pudieron haber estado en una época y no en la otra. Entonces todo eso también es vigilado y es cuidado por el equipo de sastrería. Hay un equipo que vela porque en cada espectáculo se cuide todos esos elementos y que también está en constante renovación, porque bueno, por ejemplo, en A Pluma y Espada, que ya tiene 4 temporadas, hay prendas que ya han tenido que irse reciclando y que han tenido que irse ajustando. El sueño de Toledo es el colofón, quizás más importante de ese espectáculo nocturno, en esta ocasión de Puy de Fou. Ese viaje de la historia de España desde la antigüedad hasta el presente. Llama la atención, ¿no? El desfile también de elementos cotidianos, ¿no? de la actualidad de pleno siglo XXI, que nada tienen que ver con esa Edad Media. Es un desfile de la historia de España. Hay otros espectáculos que recomendamos desde aquí, ¿no? A Pluma y Espada, por ejemplo, protagonizado también por un mitológico y legendario Lope de Vega, o Desmayarse, con ese teatro vertical increíble, espectacular, ¿no? En donde diferentes niveles de la misma fachada de un edificio nos presentan pues una historia de amor recreada en el ambiente y en la literatura al momento de Lope de Vega, ¿no? Ese famosísimo escritor del siglo de oro español. Estamos en el siglo XVII. Hago este matiz, ¿no? Este detalle para los oyentes de Ser Historia que nos escuchen desde otros lugares, desde otros continentes y no estén tan familiarizados con la historia de España, ¿no? Vamos a despedir precisamente este viaje express que hemos hecho por Puy de Fou, España, en Toledo, escuchando uno de esos fragmentos, ¿no? De Desmayarse, ese espectáculo teatral con un escenario vertical absolutamente recomendable que podemos ver en Puy de Fou, España, este año 2024. Eso, atreverse, esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. ¡Hija! ¡Hija! Esconderos si queréis vivir. Os aviso, mi padre no es tan comprensivo con mis admiradores. ¡Hija! ¡Hija! ¿Con quién habláis, hija? Yo nada, le canto a las flores. Ah, seguid, me había parecido otra cosa. Ya sabéis, la hija de un corregidor debe ser todo un ejemplo. ¿El corregidor? Creo que conozco a vuestro padre de la Invencible Armada. Da igual, ninguna hija cargará con la culpa de su padre. Menos aún siendo tan guapa. Hija de corregidor. Me sabe a dulce amor. Muy mala. Ni un paso más. Os cruzaré la cara y estaréis furiosos. Eso. Desmayarse. Estar furioso. Áspero, tierno, liberal, esquivo. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Mejorable. Bueno, aceptable. ¿Se puede saber cuál es vuestro nombre, señor poeta? Me llaman mis enemigos Fénix de los ingenios, mis admiradores monstruo de la naturaleza. Pero vos, Palomita, vos me llamaréis Amante y Lope de Vega. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia y lo hacemos en nuestra sección habitual de libros para los más pequeños, los libros de Candela. Una sección en donde cada pocas semanas, bueno, pues nos atrevemos, ¿no?, a entrar en una librería aparentemente infantil, pero que incluso los más mayores disfrutamos de la magia de todos estos libros que en realidad, siempre lo hemos dicho, ¿no?, cuentan cosas que muchas veces no vienen en los libros de los mayores. Los libros de Candela. Candela, aquí nuestra bibliotecaria y lectora number one. ¿Cómo estás? Bienvenida a Ser Historia. Hola, Nacho. Cada vez más mayor. Yo cada vez que te veo entrar por aquí te veo con, debo decir, con más arrugas, no con más arrugas, pero sí con más. Espero que tu no. madre. Sí, tranquila, no pasa nada. Sí. Estás absolutamente y rabiantemente joven. Hoy nos traes dos libros, ¿no? Un día en el Imperio Romano y luego Descubrir España. Conoce la geografía, el patrimonio. Estoy dando vueltas aquí alrededor del micrófono porque el libro es gigantesco, ¿eh? Conoce la geografía, el patrimonio, las costumbres y las tradiciones de las comunidades autónomas de nuestro país. Vamos a empezar por este libro de tamaño medio, Un día en el Imperio Romano, cuyo autor, el cubil de Peter, es para mí uno de los mejores divulgadores que hay del mundo de la historia. ¿Qué te ha parecido este libro? Bueno, su autor es Pedro Pérez, Uh-huh. que es el profesor y creador del canal de YouTube El Cubil de Peter. Le entrevistamos aquí en Ser Historia. Divulga historia de una forma distinta y que puede ser más divertida, sobre todo para los más pequeños, pero también para el resto de gente. Porque al final aquí siempre traigo esos libros para los más pequeños, pero siempre hay cosas que... Al final siempre lo digo, que puede leerlo cualquiera, porque son libros que tienen cosas muy interesantes, que están enfocados para más niños, pero cualquiera que lo lea le va a gustar seguro. Porque ¿tú qué edad tienes ahora? 15 años. 15 años. ¿Y empezaste con qué edad haciendo la sección? Con 9 puede ser. Es que pasa el tiempo volando. Claro, y estamos diciendo una niña de 15 años leyendo libros infantiles. Yo tengo 54 y también leo libros infantiles. Así que ahí en el término medio está ahí un poco el disfrute, ¿no?, de la historia, por lo que decía antes, ¿no? Son libros en donde vamos a encontrar cosas que en muchas ocasiones, quizás el impacto, ¿no?, que te da, esas curiosidades, esas cosas más cotidianas, ¿no?, que aparecen en este tipo de libros que no encontramos en libros de mayores, donde la literatura pues es más densa, más árida, pues el lenguaje es un poco más peñazo, ¿no? Pero aquí además se acompaña de dibujos muy divertidos, ¿no?, para contarnos un día en el Imperio Romano, ¿no? Es un poco un manual de la vida cotidiana en la antigua Roma. Sí, pues justamente es eso. Es un libro es más bien de texto, tiene ilustraciones, pero no es como los que suelo traer, y en comparación a los que suelo traer es más bien pequeño, pero eso no hace que sea menos interesante. En cada capítulo, en un guía de la Hispania del Imperio Romano distinto, cuenta lo que él vive día a día según el sector en el que esté. Está el caso de Marcelo, que es un guía, que es un niño. Son todos niños que cuentan el oficio de sus padres, sus hermanos, a los que ellos todavía no trabajan, pero cuentan las experiencias que les cuentan sus familiares y lo que viven ellos en su entorno. Está el caso de Marcelo, que habla del oficio del legionario, habla de las armas que se usaban, como la balista, que es un tipo de arco, o el onagro, que es un tipo de catapulta. Catulo cuenta lo que es vivir en un campamento minero, y Valentina hace de guía de Cartagonova, que es una de las ciudades más antiguas de la Hispania romana, y habla del mercado y de la agricultura. Habla del garum, que es una salsa típica romana hecha de pescado. Jesús Callejo la conoce muy bien, el garum, porque compramos en Cádiz garum y lo sigue, creo, utilizando. Una recreación moderna del garum. Pero perdona, sí, Candela, que te he cortado ahí. No te preocupes. Y y la técnica del salazón, que consiste en utilizar grandes cantidades de sal para deshidratar los alimentos y así evitar que se pudran. Entonces, pues eso, cada niño hace de guía de una ciudad distinta de la Hispania romana y cuenta lo que vive en su día a día, dependiendo del sector en el que, pues eso... No, a mí lo he estado ojeando antes, ¿no? Me parece muy, muy interesante, ¿no? Un día en el Imperio Romano, el cubil de Peter.
que nos acerca de una forma muy viva, ¿no? De la mano aparentemente ingenua, ¿no? de un niño que quiere conocer y descubrir, ¿no? Lo que es la historia de Roma y sobre todo esa vida cotidiana, ¿no? Que es lo que crea esos lazos tan directos y tan humanos con nuestros antepasados, ¿no? Y yo creo que aquí se recrea de una forma brillante. Este es el primer libro, ¿no? que querías comentar en esta entrega, y tenemos otro sobre la mesa, Descubrir España, como decía antes, ¿no? Está publicado por Shackleton Kids y es una guía de un formato un poco más grande, ¿no? Conoce la geografía, el patrimonio, las costumbres y las tradiciones de las comunidades autónomas de nuestro país, ¿no? Y para conocernos un poco mejor, ¿no? Porque en esa diversidad hay elementos singulares, ¿no? en cada región, en cada comunidad, en cada comarca, pero también muchos elementos que nos unen, ¿no? ¿Qué te ha parecido este libro? Pues este libro personalmente me ha gustado mucho. Uh-huh. Está dividido según las distintas comunidades autónomas en orden alfabético. Y para que nadie se pegue, ¿eh? Las ponemos en orden alfabético, dirán, para que nadie... Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, etcétera, 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 ¿no? Para que nadie se pelee, ¿no? Y en cada comunidad autónoma habla de dichos populares, según lo que se diga en cada región, palabras que no se dicen en toda España, de comidas típicas, de lugares, monumentos, de tradiciones, de fiestas. Habla, por ejemplo, en Andalucía de la Feria de Abril, en Valencia de las Fallas, y en cada sitio de sus dichos, por ejemplo, de Castilla y León. Habla más bien del norte de León y de Asturias, de la palabra guaje, que se usa para referirse a niños. Actualmente se usa para eso, pero antes se decían a los ayudantes de los mineros, que eran niños, y por eso hoy en día se usa. Pero son palabras que no se usan en toda España, que en Madrid dices guaje y no te entienden, entonces te lo explica, te habla de las migas de Aragón, del monasterio de San Juan de la Peña, que hicisteis un programa sobre eso en Aragón también, las cuevas de Altamira en Cantabria, en Extremadura de la Mérida romana, de Augusta Emérita, y de su teatro, anfiteatro y circo, que yo estuve allí este año, o del monasterio de Yuste, también en Extremadura, donde pasó Carlos I sus últimos 2 años de vida, y así que de cada lugar habla pues eso. Lo más reseñable, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Yo automáticamente he ido aquí a Castilla y León y veo que hay un recuadro dedicado a la Catedral de León. Claro, sí, que habla leonina, de la ¿no? leyenda del topo maligno. Del topo maligno, que se decía que era un topo que por la noche destruía el trabajo que hacían por la mañana. Sí. Y de hecho, cuando se pensó que se había cazado el topo, colgaron, está en la catedral está colgado... Sí, un bicho que parece el topo, dicen que es el topo, pero bueno... Que hace pocos años se descubrió que era el caparazón de una tortuga. Sí. Qué curioso, es un poco para mostrar la riqueza, ¿no? Tú has tenido la oportunidad de recorrer varias comunidades de la península ibérica, y ¿en Canarias has estado? Sí, ¿también? Hace mucho, cuando era muy pequeña, pero sí. Cuando eras más pequeña, no muy pequeña. Más pequeña todavía, que con 15 años esa edad parece insultante, ¿eh? Pero desde luego, mira, estaba ojeando, me parece un libro muy, muy atractivo, muy, muy directo, ¿no? Con esas ilustraciones, esos dibujos, ¿no? Que te ayudan a perfilar y a poner una imagen, ¿no? De esas tradiciones tan apasionantes que tiene la historia de España, en este caso la geografía, ¿no? Para descubrirla como si fuera una gran guía, publicada por Shackleton Kids, Descubrir España. Muy bien, Candela, pues hemos estado hablando de 2 libros. Alfaguara, que no lo he dicho, ha publicado El Cubil de Peter, Un día en el Imperio Romano, y Shackleton Kids, Descubrir España. Conoce la geografía, el patrimonio, las costumbres y las tradiciones de las comunidades autónomas de nuestro país. Como siempre, Candela, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy, muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo.
Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La vista del Bósforo desde la habitación 205 del Hotel The Stay, en donde me encuentro, es absolutamente sobrecogedora. He de reconocer que había pasado por Estambul en varias ocasiones, tomando vuelos, conexiones, pero nunca me había detenido a visitar la ciudad de Estambul, uno de los centros históricos más importantes de la historia de la humanidad, y que marca un poco el devenir de Oriente y Occidente a lo largo de múltiples momentos importantes en la historia de Europa y también en la historia de Oriente. En esta ocasión, invitado por Turkish Airlines, he tenido la oportunidad de pasar varios días aquí en Estambul, disfrutando de la magia de un país absolutamente acogedor e increíble, ¿no? Al pie del balcón de esta habitación, como decía, 205 del Hotel The Stay, puedo ver la mezquita de Ortaköy, una de las más bellas que hay en el Bósforo, y delante de mí, pasando las aguas, veo el continente asiático. Allí está Asia, yo estoy en Europa, y esas dos historias de esos dos continentes se unen sobre todo en un edificio que me dispongo a visitar dentro de poco, y hacia allí dirijo mis pasos. Es Santa Sofía, la mezquita, la catedral, uno de los monumentos emblemáticos de la historia de Estambul y de la historia de la humanidad. Como catedral ortodoxa fue inaugurada en el año 537, hasta el año 1453 funcionó con esta finalidad. En realidad, la primera iglesia construida en este lugar pertenece al reinado del monarca Constancio II, quien en el año 360 edificó la primera iglesia. Sin embargo, lo que hoy conocemos como la gran construcción levantada por Justiniano en el siglo VI no tiene parangón desde el punto de vista de la arquitectura de otros monumentos contemporáneos y de otros monumentos que se construyeron después, ¿no? Hay que pensar que esa cúpula enorme con 56 metros de altura y un diámetro de más de 30 metros, mandada construir por Justiniano a Isidoro de Mileto y al matemático Artemio de Tralles, no tuvieron parangón en el tamaño de una catedral hasta que fue construida, por ejemplo, en el siglo XVI, la Catedral de Sevilla. Es uno de esos referentes desde el punto de vista de la construcción por la magnificencia y la majestuosidad de un edificio de estas características. Vamos a escuchar a Mehmet Yüceli, él es guía que me ha acompañado en esta visita, como digo, con Turkish Airlines, a la iglesia catedral, ahora mezquita de Santa Sofía, y esto es lo que nos cuenta, un poco algunos detalles sobre esos inicios y algunos elementos curiosos que nos pueden acercar a conocer un poco más la historia y la intrahistoria de los que han deambulado por el interior de Santa Sofía. Estamos en Santa Sofía. Santa Sofía. Sofía primero significa sabiduría, wisdom. Esta iglesia fue construida entre los años 532 y 537, en 5 años, con 10.000 obreros. Pero antes de esta iglesia hubo dos más. Uno en el año 360 se quemó, otro en el año 415 también por los conflictos, los cruzados que pasaron por aquí y solo atacaban. Así que Justiniano, el emperador, entonces quiso construir otra iglesia después de la segunda que se quemó. Entonces construyeron esta iglesia aquí. Pues entonces fue
una de 4 iglesias catedrales más grandes del mundo. Desde 537 hasta 1453, hasta la conquista, se usó como iglesia. Cuando se conquistó Estambul, Constantinopla, entonces la gente estaba refugiada aquí. El sultán Mehmed con sus tropas, soldados, todo, vinieron hasta aquí y hablaron con la gente refugiada aquí y dijeron que pues estáis o sois libres. El que quiere ir a otro mundo, otro lugar, puede ir. El que quiere quedarse aquí puede quedar. Y los que se quedaron en Estambul, entonces tendrán que vivir en las orillas del Cuerno Oro. Por eso, en español tenemos un dicho, vete al cuerno. Eso viene de aquí, vete al cuerno, porque los que se quedaron aquí tendrían que vivir en las orillas del cuerno. El edificio es asombroso, es espectacular, quita el aliento. A mí me ha emocionado cuando he podido entrar en él y asomarme desde lo alto de esa balaustrada y ver la cúpula, el ábside y un poco ser testigo al mismo tiempo de un edificio que ha sido testigo del paso de la historia durante casi 1500 años y que permite conocer de una forma muy intensa, muy vívida, las diferentes culturas, religiones y tradiciones que han pasado por allí. En la actualidad es mezquita, ¿no? Desde el año 2020 también se ha polemizado mucho, ¿no? con la historia del cubrimiento de las figuras, que ya no se pueden ver, se puede ver absolutamente todo, ¿no? Es falso que no se puedan ver los mosaicos de la Virgen, por ejemplo, que hay en el ábside, ¿no? Están cubiertos parcialmente por una lona, especialmente en los momentos de rezo, pero cuando tú subes a uno de los laterales del ábside los puedes ver y los puedes disfrutar de la misma forma en que se veían antes de que dejara de ser museo y se reconvirtiera una vez más en mezquita. En una mezquita normal lo que se ve es mihrab, en el medio con el nicho ahí, se llama mihrab, donde el imam se pone cuando dirige a la gente. Y a su derecha tenemos el púlpito. Los viernes el imam sube allí para un sermón, ¿no? Y después empiezan la parte obligatoria de la oración. La iglesia contaba con varias obras de mosaico. Detrás de las telas, la Virgen María con el Hijo, ¿no? Sí. Está tapado, claro. Sí, porque en una mezquita o donde se reza, en la casa tampoco, no podemos tener imágenes. Donde haya imágenes no se puede rezar. Por eso, cuando conquistaron Constantinopla y convirtieron la iglesia en la mezquita, taparon con yeso y con madera. Pero en la época iconoclasta, el siglo VIII, por allí, ellos no usaron imágenes tampoco, no dibujaron imágenes. Cuando abrieron otra vez como mezquita, en vez de tapar con madera o yeso, con telas así, que se puede ver para los visitantes como un museo, sigue una parte. A nosotros que tenemos esa tradición judeocristiana, pues aparte de la belleza de la arquitectura, lo que más nos atrae son precisamente esos mosaicos, ¿no? El mosaico de la Virgen, que está en el ábside, que comentábamos antes, que ahora está parcialmente cubierto, es del siglo IX. Pero yo tenía especial interés en ver otros mosaicos, como esa representación de Jesús
quizás una de las más hermosas de la historia del arte bizantino. Pertenece al siglo III, está hecho pues con unas teselas cubiertas con oro, y la calidad del perfil, del dibujo, la calidad de la representación de Jesús se ha convertido prácticamente en un icono, ¿no?, de la historia del arte, tomando como referencia este grabado que podemos ver en Santa Sofía, en Estambul, en Turquía. Mehmet Yüceli, una vez más, nos aporta algunos datos curiosos sobre estos mosaicos, no solamente el que acabo de mencionar de Jesús, sino de otros que podemos encontrar en la planta superior y también en la puerta de salida de la propia mezquita hoy de Santa Sofía. Aquí tenemos en el medio Jesús alayhis salam con el libro, a la izquierda la Virgen María y a la derecha tenemos Juan Bautista. Aquí, por ejemplo, pues ya trataron de salvar la parte que encontraron mosaicos muy finos con pan de oro, pues salvaron hasta aquí. Bueno, la última obra de mosaico que tenemos aquí, en el medio tenemos la Virgen María con el niño, y a la derecha, como vemos, la maqueta de la ciudad, Constantino, quien fundó la ciudad. Y a la izquierda tenemos Justiniano, quien hizo construir la iglesia, y los dos están ofreciendo las maquetas como reales a la Virgen María, protectora de la ciudad. Aquí enfrente, detrás de la puerta, hay un corredor y hay otro a su lado, y 9 puertas al lado para entrar a la iglesia. Son muchos los lugares que se pueden ver en la zona centro de la ciudad en donde estamos, ¿no? Cuando sales de la mezquita de Santa Sofía, puedes ver justo enfrente la mezquita azul, ¿no? Y un poquito antes está la plaza, apenas 100 metros, en donde se encuentra ese obelisco de Tutmosis III, que yo, como egiptoloco, tenía muchísimas ganas de ver, ¿no? Era el último obelisco que me quedaba por ver de esos viajes que he realizado por el mundo, ¿no? He visto el de Nueva York, el de Londres, los que hay en Roma. Me quedaba por ver este de Estambul y completar así ese círculo de todos los obeliscos, estas agujas egipcias de las que he podido disfrutar en el Valle del Nilo, en Egipto. Estambul es una ciudad que merece la pena, por supuestísimo. Habrá que volver porque son muchos los temas que hemos recogido en este viaje con Turkish Airlines. Acordaos, hace pocas semanas Jesús Callejo y yo hacíamos un cronovisor dedicado a Göbekli Tepe, uno de los enclaves arqueológicos más misteriosos que hay, en este caso en la zona suroriental, casi en la frontera con Siria, y tendremos que repetir, desde luego, en un futuro, dentro de pocos programas, ya en la nueva temporada, en la 16ª, para intentar hacer un poquito más de historia, en este caso, en esa ciudad clave para conocer la historia de Oriente y Occidente, que es Estambul. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that Celt that shows. Red is dead. Think Pink, piensa en rosa. Esta sintonía, esta canción de la banda sonora de la película Una cara con ángel, Funny Face, de Audrey Hepburn, mi queridísima Audrey Hepburn. Es la sintonía que utilizamos cada pocas semanas aquí en Ser Historia, en la cadena SER, para hablar junto con nuestro modista de cabecera, Lorenzo Caprile. Lorenzo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues muchísimas gracias, Nacho. Ya sabes que para mí un placer estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de ti.
Uy, Dios mío. Sí, además... ¿Qué he hecho? Siempre lo hemos comentado muchas veces en la sección, y yo lo he comentado fuera de ella, haciendo esos bloques especiales que hemos realizado del Museo del Traje. Es uno de mis museos favoritos y preferidos de Madrid. El vestido, la ropa, tiene algo que no tiene una obra de arte convencional, porque es algo muy personal, es algo muy humano y que te lleva, ¿no?, enseguida a la persona que lo lució, lo portó, pues en ocasiones hace siglos, ¿no?, como podemos ver en el Museo del Traje con algunos jubones y algunas ropas del siglo XVI o del siglo XVII, que han pasado 500 años y ahí están, ¿no?, ahí están todavía, casi como el primer día. Y Lorenzo, tú tienes muy buena relación con el Museo del Traje, y también, como gran modista que eres, has donado y has entregado algunas de tus creaciones precisamente para el museo. Mira, pues me alegra que me saques ese tema, porque hay un poquillo así de leyenda urbana y tal, y mira, sí lo aclaro. Mira, hace dos años, sí, porque estamos en el 24, fue en el 22, en fin, cosas. Mi tema del acumule era tan grande, ya era un poquito ya rozando la patología / enfermedad / Diógenes, y gracias a mi hermana Paola, que en paz descanse, pues conseguí enfrentarme a eso, que era una nave pues bastante grande en Algete, aquí a las afueras de Madrid, y bueno, pues donde había pues muchas cosas. Porque yo conozco tu estudio y ahí lo tienes más o menos todo colocadito, no, ahí todo sí, muy bien, ahí, ¿no? Eso era un cajón desastre, nunca mejor dicho, donde habían ido a parar pues tu obra, ¿no? Prácticamente desde los inicios. No, cosas mías no, Nacho, yo no soy nada fetichista ni nada mitómano, no. Trajes del taller he conservado poquísimo. No, estaba toda mi colección de indumentaria, muchas cosas que he ido comprando, que me han ido regalando, que he ido consiguiendo, en fin. Pues yo llevo con esta fiebre del trapo desde que soy muy chiquitín. Empecé con ello pues con 12, 13, 14 años. Hace 20 años casi. Sí, ya, ojalá. Y aparte, lo que sí había conservado mío era todo el archivo de bocetos, figurines, fotografías, y luego el making of, ¿no?, de Lorenzo Caprile. Voy a decir importantísimo, más que eso, pesadísimo, fondo bibliográfico, una biblioteca especializada que no sé si eran pues 5.000, 6.000, 7.000 volúmenes más, y todas las revistas, entre ellas toda la parte más antigua de principios del siglo XX, había cosas muy especiales. Y bueno, pues gracias a mi hermana Paola y a muchísimos amigos que desfilaron por aquel verano, pues pude irlo clasificando, catalogando, empecé a repartir lotes, los muebles por aquí, las pinturas, los cuadros, pues esos se han subastado todos en Durán, que por cierto me han dado 2 duros, ¿eh? No invirtáis en arte contemporáneo, amigos míos, porque eso es... Por lo menos, mira, en el casino de Torrelodones por lo menos nos lo pasamos bien, tomamos una copa. Lo del arte contemporáneo es una lotería. Y todo lo de traje tradicional se lo llevaron mis amigos Mario y Toño, que tienen un grupo muy activo de danza tradicional en Zamora, entre Toro y Zamora, en fin. Muchas cosas se las llevó Peris, la casa de vestuario Peris. Y en un momento dado, cuando ya quedaba el núcleo duro, las joyas de la corona, estábamos hablando, en ropa eran casi 10.000 piezas, entre vestidos, complementos, en fin, mucha material, sí. Cuando ya quedaba solo lo que son las joyas de la corona, ahí recibo una llamada de Elena López del Hierro, que es muy amigas, ya es casi una hermana, la directora del Museo del Traje, y me dijo: oye, me han llegado rumores de que estás haciendo esto, no te olvides de nosotros, tienes... Yo digo, pues mira, me quedan las joyas de la corona, Elena, que me las pensaba quedar yo, pero oye, si las queréis ver, y bueno, pues vinieron, y después de casi 6-7 meses de negociaciones, pues llegamos a un acuerdo, y bueno, pues
me lo valoraron en una cifra que está más que publicada, y yo ya aproveché y digo, pues fenomenal. Pues ya, con esto ya os lleváis todo. y ahora yo mira, esta semana no me ha tocado ir, pero normalmente estoy yendo los lunes a ayudarles un poco a clasificar, y ahora están viendo lo que se considera donación, lo que se ha considerado compra. A mí realmente me da igual. Lo bueno es que ya está todo ahí. Y bueno, pues muy orgulloso, porque había piezas muy no, y que no deja de ser muy especiales. Había parte de tu vida, ¿no? Y de tu trabajo, claro. Sí, pero ya una vez que está ahí lo veo de otra manera. Sobre todo, pues que ahora pues se puede estudiar, se va a conservar mucho mejor, se puede pues prestar para exposiciones. Al final, pues tener las cosas ahí en una nave, cada vez que me llegaba alguna solicitud de algún estudiante, de algún laureando, pues era un trastorno, porque tampoco estaba muy accesible. Claro. Intentaba cumplir las condiciones que te exigen para conservar indumentaria, pero en fin, un poquito al límite. Fíjate, estás hablando de la conservación, que yo lo he anotado aquí, porque quería preguntarte una cosa. Claro, hay mucha gente que... Es cierto, por ejemplo, tú cuando vas al Museo del Traje ves sobre todo las casacas del 18, las ropas más sensibles, ven que tienen una luz muy tenue, ¿no? Sí. Pero claro, y hay otros materiales, no solamente la luz, pero hay otros materiales, polímeros, plásticos, que tienen ley de vida. Tienen una vida determinada y no se conoce nada para poder frenar el deterioro de los plásticos. Sí, eso es así. Y hay trajes que tienen 40, 50 años, se están deteriorando y lo que duren. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? que tiene, en este caso la moda, ¿no? Trajes de los años 70, de los años 60, que están fabricados con plásticos, con polímeros, se empiezan a deshacer y no hay manera de contravenir la naturaleza. Y sobre todo que en la moda, en una misma pieza, intervienen muchas materias primas distintas, de distinto origen. Entonces, a la hora de enfrentarse a una restauración, a una conservación, pues los productos o los tratamientos que son buenos para determinados materiales, determinadas fibras, son nocivos para las otras. Entonces, en fin, el caso es que está ya todo ahí. Y bueno, pues hay piezas pues muy importantes. Hay un traje de Lanvin para Catalina Bárcena, que creo que nuestros oyentes lo saben. Catalina Bárcena fue la Penélope Cruz de los años 20 y 30 y una de las grandes clientas y musas de Jean Lanvin, una de las grandes creadoras del París de los años 20. Hay todo un lote de prendas que la persona que me los vendió cuando yo era muy jovencina, además, la tradición oral dicen que pertenecieron a la familia real, y puede ser, porque hay muchas flores de lis por todas partes, bordadas aquí y allá. Hay varias piezas de Balenciaga, sobre todo hay un traje de los años 30 muy curioso, que es la época quizás menos conocida de él, cuando todavía no había llegado a París, cuando todavía estaba en San Sebastián y acababa de abrir su casa en Madrid. Y luego muchas joyas de la edad de oro de la alta costura española, sobre todo, ahora no recuerdo, eso si quieres un día hacemos un programa especial. No recuerdo si hay 3 o 4 piezas de un creador fascinante que se llamaba Julio Laffitte, que yo siempre pensé que era, pues, cuando afrancesan los apellidos, ¿no? Que era Julio Laffitte. Y no. Julio Laffitte, de una familia sevillana de altísima alcurnia. De hecho, él era el propietario del título, y su hermana era nada más y nada menos que la famosísima condesa de Campo Alange, que tú conocerás, una de las primeras feministas, entre comillas, de España, bajo Franco, además. Y Julio es una figura fascinante. He tenido el privilegio de conocer a uno de sus sobrinos nietos recientemente, y me ha contado
unas historias, vamos, fascinantes sobre este personaje, así que un día haremos un especial sobre él. ¿Cuándo se podrá ver? Imagino que no todo, pero algunas Pues mira, piezas irán ya hay saliendo una a la exposición, ¿no? pequeñísimo, pildorita, en lo que llaman la cápsula, que es al final del recorrido, sí, que es como una pasarela. En la pasarela, sí. En la parte izquierda hay toda una selección de modelos de Valentino Pret-a-Porter, porque Valentino alta costura, no sé si había 3 o 4. Lo que está expuesto es el Pret-a-Porter de primerísima línea, el Valentino Boutique, que era un Pret-a-Porter cuidadísimo. Algunas de las piezas se fabricaban en los talleres de Roma, y creo que son un total como de unas 10 piezas que abarca la carrera de Valentino desde finales de los 70, que es un poco así boho chic, y hasta el exceso de los años 80. Y luego seguramente sabéis que en el año 25 celebraremos el centenario del Museo del Traje. En cuanto terminen esas, que yo espero, fastos para celebrar nuestro centenario, el museo se cierra para la enésima restauración, porque es un edificio que no me oiga Elena, pero yo creo que tiene gafe ese edificio, y cuando se reabra, que calculan que será para el 27, 28, ahí sí tenemos prevista hacer una exposición con una selección de las piezas más importantes. Muy bien, Lorenzo Caprile. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen ya al que Museo hablo del de Traje. Elena, pero Nacho, por favor, no puedo no mencionar a Juan Gutiérrez, que es el conservador, digamos, conservador jefe para siglo XX, que en fin, que se ha volcado en esta operación, y que sin su ayuda y su apoyo. Y también Laura, que ya he dicho, Laura es mi hija adoptiva, que en fin, que tiene una carrera por delante maravillosa. Claro que es un gran equipo el que hay al frente del... Un gran equipo, sí, además unos héroes, porque en fin, todos los grandes presupuestos se van para las grandes estrellas de los museos, del Ministerio de Cultura, y el Museo del Traje pues está ahí, que hacemos lo que podemos. Muy bien, Lorenzo Caprile, nuestro modista de cabecera. Os invitamos, como decía, a visitar este Museo Nacional del Traje en Madrid, en la zona de Moncloa, uno de los museos más bonitos que tenemos en Madrid y en España. Lorenzo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. On the road, pink, 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 and the world is rosy red. Everything's rosy. Everything on the great horizon, everything that you can think, and that includes the kitchen. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar de forma completa a través de los podcasts de Ser Podcast y de otras plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Fermín Agusti, como siempre, ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando la producción y las redes sociales también, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, en la dirección y en la locución, vuestro compañero Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.